Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, noche ya. Pues damos gracias a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de estar en este lugar, en la casa de nuestros hermanos, la familia Muñoz Cuautle. ¿Cuántos decimos que Dios bendiga a la familia de nuestro hermano? Gracias a Dios pues ha provisto de este lugar para que de esta manera pues nos gocemos los unos con los otros y así también poder alabar el nombre de nuestro Dios y también meditar en su palabra. Les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abra su Biblia en el Salmo 148. Gloria a Dios. Y solamente vamos a darle lectura hasta el verso número 5. Vamos a leerlo pues ya aquí estando alabando a Dios, vamos a hacerlo alternadamente como estamos ya empeñados. Y dice así la palabra del Señor, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Unidos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Gloria al Señor. Entonces no solamente lo que está diciendo aquí el salmista, ¿verdad? ¿Quién debe de alabar? Más bien también nosotros como ocasión tuya, como escogidos de nuestro Dios, debemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Esperemos que ahí donde usted se encuentre pues pueda también pues meditar en lo que hemos de orar, en lo que sea de alabar. Dice la palabra del Señor que cantemos en el Espíritu y también con el entendimiento. Y si en estos días usted, hermano, se ha sentido afligido, preocupado, triste o se ha sentido enfermo, pues dice la palabra del Señor que en el Señor solamente podemos encontrar consuelo. Y más y nada si nosotros también entregamos nuestro corazón a nuestro Dios. Así oramos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en este lugar, Señor bendito. Gracias por tu presencia primeramente entre nosotros, Padre glorioso. Sabemos que tú estás en todas partes, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, omnipotente, Señor bendito. Gloria a ti, Salvador amado, en esta hermosa tarde, Señor, noche ya, nos ponemos en tus preciosas manos, bendito Salvador. Todo lo que hemos de celebrar en esta hora, Señor, sea con tu respaldo, sea con tu Santo Espíritu que nos respalde en lo que hemos de llevar a cabo, Señor. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Eliseo, a nuestra hermana Sara, a toda la familia, a nuestras hermanas, a Abraham, a todo este hogar, bendito Dios, que da, Señor, para que podamos proclamar tu santo y poderoso nombre, Señor. Bendice, Señor, que tus bendiciones sobreabunden en este hogar, Señor, y también en los hogares de mis demás hermanos, Señor. Ahora, Señor, hemos de glorificar tu santo y precioso nombre. Recibe la alabanza, recibe, Señor, el canto de cada uno de nosotros. Bendice a todos mis hermanos que nos ven por este medio. Bendice a aquellas personas y alcanza a aquellas personas que ven esta transmisión, Señor bendito. Que tu Santo Espíritu sea el que redarguya nuestra mente y a nuestro corazón. En tus poderosas manos nos ponemos. Bendice a nuestro hermano Eliseo, nuestro hermano Abraham, Señor, que nos acompañe en la música. Y bendice a mí, Señor, que tú nos respaldes, Señor. Todo sea para tu honra y tu gloria. Todo lo que hemos de celebrar, Señor, sea para tu honra, tu gloria y tu alabanza. Respalda a nuestro hermano que ha de compartir tu palabra, Señor bendito. Todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Cantamos, hermanos, Dios está aquí. ¿Y Dios está aquí, hermanos? Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tan
Santo Espíritu llene nuestros corazones, que estemos llenos de su presencia, hermanos. A pesar de lo que estemos atravesando, hermanos, no hay que darle lugar a las cosas que nos ofrece este mundo, a muchas cosas que pueden desviar nuestro corazón y nuestra mente, que siempre demos lugar al Santo Espíritu de Dios, obedecerlo en todo y agradarle sobre todo a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios con este himno número 37 y así vamos pidiendo a nuestras hermanas, ¿verdad? Que gracias a Dios traen un canto especial para nuestro Dios. Es el himno número 37 que lleva por título Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y exalta a Dios, a nuestro Rey, de donde estemos, hermanos. Si tiene escenario en su mano al alcance de usted, pues tome la mano y vamos a glorificar a nuestro Dios. Himno número 37. Gloria al Señor. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Nosotros hemos preparado, hermanos, un himno, hermanos, al Señor, y lleva por título, es un canto muy conocido, hermanos, por la congregación, hermanos, y es el himno que dice todos juntos en la adoración, hermanos, esperando que sea de bendición para su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios.
3, 4. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos que Dios bendiga a nuestros hermanos? Amén, amén. Gracias a Dios por el mensaje tan precioso que interpretan por medio de este canto. Que alabemos a nuestro Rey sinceramente y de todo corazón, porque a Él le merecemos toda honra, todo honor, y pues su misericordia es infinita. Gloria al Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el himno 148, que lleva por título Vida Eterna Él prometió. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Que Dios damos estas promesas fieles y verdaderas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vida eterna Él prometió, al que en Él quisiera creer, y estará ya con Él, porque así fue el anuncio que Él dio. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús.
primera vez tú estás viendo esta transmisión, ven a la luz, que es Jesús. Amén. Ven a Él y en Él encontrarás vida eterna y perdón de todos tus pecados. Gloria al Señor. Vamos a cantar este hermoso himno también. Todos los himnos que alabamos a nuestro Dios, dirigimos a nuestro Dios, pues son preciosos. Cantamos el himno 115 que dice, me hirió el pecado. Si tú ya estás tan herido por este mundo, por las faltas que tú has cometido al Señor, ven a la cruz y Él te dará la luz que tú necesitas, el consuelo, el perdón, la calma a tu alma y la vida eterna. Gloria al Señor. Himno 115. Pecado fue a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido delante de su luz, bendito es su amor. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy cuando el Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy cuando el Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En nombre de Cristo, Gloria a gloria Dios, a gloria a Dios. Dios. Y damos Amén, gracias amén. a Dios que el Señor nos ha dejado desprovistos. Está con nosotros el gran Consolador, Amén, amén. el Espíritu Santo de Dios. Y así como está con nosotros, amigo, amiga, persona que nos escuchas, también puede estar contigo si tú le permites entrar a tu corazón. Amén, Gloria al amén, Señor. gloria a Dios. Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con la cadena número 30, que es la estribillo 164. Dice, Dios bueno y santo y lleno de bondad, guarda mi alma de toda maldad. Gloria al Señor. Y así vamos a cantar esta cadena para la honra y para Dios. Dios bueno y santo y lleno de bondad.
Biblia dice yo te guardaré, en tus aflicciones te consolaré, si pruebas tú vienes te defenderé, y después al cielo yo te llevaré. Palabra santa de mi Creador, revelación al pecador, en ella encuentro la salvación. Oh, qué grande es la Biblia para mí. Palabra santa de mi Creador, revelación al pecador, en ella encuentro la salvación. Oh, qué grande es la Biblia para mí. A nombre de Cristo. Sí, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa noche, ¿verdad? Que a través de este medio usted nos puede escuchar, usted nos puede ver, y pues hemos glorificado el nombre del Señor. Siempre, ¿verdad? Que en nuestro corazón esté ese agradecimiento hacia Dios por sus grandes bondades, por sus grandes misericordias, y sobre todo, hermano, el poder expresarle a Dios lo mucho que somos felices con su presencia y con su amor. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, ¿verdad? Antes que leamos la palabra del Señor, pues primeramente yo quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Que Él nos permite haber compartido en estos días, ¿verdad? En la casa de nuestro hermano Eliseo Muñoz, la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro hermano Eliseo, ¿verdad? Que amablemente nos dio la oportunidad y nos dio el privilegio a Dios y al hermano de poder compartir la palabra. Y hermanos, ¿verdad? Mi petición ante ustedes, mis hermanos de Príncipe que nos ven por este medio, hermanos que nos ven por este medio, rogarle al Señor siempre que Dios bendiga a todos sus ministros, a todos aquellos a los cuales Dios nos ha llamado para poder, ¿verdad?, trazar la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios. Siempre es importante, mis hermanos, que toda la iglesia siga orando por todos los ministros, por todos los siervos del Señor, que cada día se esfuerzan y estudian la palabra para poder ser instrumentos en las manos de Dios y compartirlas a cada uno de nosotros, y que la preciosa semilla quede atesorada en nuestro corazón y en nuestra vida. Ese es el propósito de predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a buscar, yo le invito aquí, ahí en su casita, ¿verdad? Que ya tiene usted su Biblia preparada, que, ¿verdad?, se ha reunido la familia tal vez y tengan ahí la palabra de Dios. Yo le invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras y busquemos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 7, gloria a Dios. Y, ¿verdad?, nuevamente hacemos la invitación, mis hermanos, que nos ve, que si en esta hora usted tiene alguna necesidad, usted quiere, ¿verdad?, que oremos por alguna petición, algún momento difícil que se esté atravesando, pues hermano, ¿verdad?, tome usted el celular, ¿verdad?, o el móvil que usted ocupe, escríbanos, y terminando el mensaje vamos a estar elevando una oración a nuestro Dios para que el Señor, ¿verdad?, opere en esa necesidad y el nombre de Cristo sea altamente glorificado. Amén. Gloria al Señor. Ya tienen la cita, mis hermanos, ¿verdad? Segunda Timoteo, gloria al Señor, capítulo 1, versículo 7, y verdad, yo voy a invitar a mis hermanos que están aquí con nosotros, la familia de nuestro hermano Cheo, ¿verdad? Gloria al Señor, que leamos juntos esta porción de la palabra del Señor. Sí, amén. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuevamente, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Elevemos una oración a nuestro Dios, que el Señor nos ayude en esta noche. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos has permitido una vez más, Señor, en estos momentos poder alabar tu nombre, poder glorificarte.
Gracias, Señor, porque aún en todo tú nos has guardado nuestra vida, has guardado nuestro ser, Señor, y nos permites, mi Dios, poder glorificar tu precioso nombre. Gracias, Señor, porque por medio de la alabanza hemos exaltado tu nombre, hemos glorificadote, y asimismo, Señor, hemos expresado por medio de la alabanza el agradecimiento que tenemos ante ti por todas las cosas maravillosas y preciosas que has hecho en nuestra vida. No tendremos nunca con qué pagarte, Dios, mas sin embargo recibe esta ofrenda de nuestros labios para ti, mi Cristo. Y en esta hora también te pedimos, Dios, que vengas a bendecirnos a través de tu palabra, que ahora, Señor, tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que permita, Señor, que tu palabra preciosa llegue a nuestra mente, a nuestra vida, y que hagamos fruto de ella, Señor, porque así tú lo pides, porque así tú lo enseñas, Señor, que no volverá tu palabra vacía, sino que será prosperada para aquello a que la enviaste, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que a través de este medio están escuchando, Señor, tu palabra, que a través de este medio puedan por primera vez escuchar tu palabra, oh Dios, que vengas a bendecir a todos nuestra vida y nuestro corazón. Oh Dios de la gloria, sin ti nada podemos hacer, Señor. Lo reconocemos en esta hora y así te pedimos que dirijas nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser para tu gloria y para tu honra. Dejamos la dirección de tu Santo Espíritu y así tu nombre sea altamente enaltecido en nuestra vida. Muchas gracias te damos, oh Dios, y así tu nombre sea altamente glorificado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, como usted podrá ver, o como usted sabrá, la carta del apóstol Pablo a nuestro hermano Timoteo era por medio en el cual Pablo auxiliaba, aconsejaba o instruía a un joven Timoteo que a su edad ya había sido, ¿verdad?, llamado a un ministerio. Y de todas aquellas cosas que podemos leer, ¿verdad?, que en casa yo le invito a que escudriñe, ¿verdad?, estos dos escritos del apóstol Pablo, hemos tomado, ¿verdad?, esta porción de la palabra del Señor en la cual Pablo insta a Timoteo y le da esta gran verdad. Dice, ¿verdad?, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y verdad, hermanos, tomando la frase de dominio propio, algunas otras, ¿verdad?, algunas otras traducciones dicen que dice también que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio de sí mismo. Y verdad, de esa parte, de esa frase hoy queremos hablar en esta noche, verdad, queremos compartir la palabra del Señor y le hemos puesto como título sujetando nuestras emociones. Y déjame decirle, hermano, verdad, que las emociones son características de todo hombre. Dios ha puesto en el hombre esa característica llamada emoción. Y verdad, queremos compartir como siempre, verdad, una definición de la palabra emoción. Y dice, verdad, que emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, etc. También, hermano, significa alteración del ánimo producida por un sentimiento de este tipo. Dios puso en nosotros emociones, ya que a través de ellas nosotros manifestamos lo que somos y que a su vez influyen de manera importante, en el pensamiento y en la conducta. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que las emociones nos hacen entender qué somos y cómo somos. Y decíamos hace un momento, ¿verdad? Esas emociones Dios las puso allí. Es una característica del ser humano. E inclusive, hermano, podemos decir con certeza que Dios también, Jesucristo, siendo mismo hombre, tuvo ese tipo de emociones. Pero, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Y recalcamos el texto, que Pablo dice a Timoteo que tenía que tener dominio de sí mismo, o como dice aquí, dominio propio. ¿Cómo podemos, hermano, usted y yo, tener ese dominio propio o ese sujetando nuestras emociones para Dios? Y, ¿verdad?, hablando sobre lo que somos y lo que manifiesta nuestro ser con esos tipos de emociones, es lo que queremos hablar primeramente. Y queremos decir, primeramente, que el pecado ha desordenado nuestras emociones. Así es, hermanos, el pecado ha desordenado nuestras emociones. Y yo le invito, ¿verdad?, que vayamos rápidamente a Génesis. En el capítulo 1, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, dice la palabra del Señor.
Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosjugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más adelantito, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirás. Gloria al Señor. Aquí, hermano, leyendo estos pasajes anteriores, vemos que Dios tenía una relación directamente con Adán y Eva. También observamos que Dios le dio instrucciones de su labor, tanto en el huerto que Dios los había puesto, como en su sustento y en la autoridad sobre todo lo que él había creado. Así vemos que como en su mente y su ser, como Adán y Eva, en su mente y en sus emociones estaban sujetos a Dios porque no había pecado en ellos. Y en el versículo, ¿verdad? En el versículo 25 dice la palabra del Señor, del capítulo 2 de Génesis: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un testimonio, o este es un ejemplo de que Adán y Eva, ¿verdad?, vivían en inocencia, vivían con sus emociones sujetas a Dios porque no había pecado en ellos. Pero, hermanos, a partir del capítulo 3, la Biblia enseña que a base con el engaño y la persuasión, Satanás logra cautivar a la mente de Eva, la logra engañar, cuestionando la autoridad de Dios al mandato dado antes, que habíamos leído, ¿verdad?, en el versículo 15. Y, hermano, ¿verdad?, vamos leyendo en el capítulo 3, y dice de la siguiente manera en el versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos claramente cómo Eva tenía conciencia del mandato de Dios. Sabía cuál era lo que Dios le había ordenado. Porque la serpiente, ¿verdad?, le pregunta: ¿o es cierto que no podemos comer de todos los árboles? Dice, y Eva le contesta: el Señor nos ha dicho que podemos comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de ella vamos a morir. Entonces vemos claramente cómo Eva tenía conciencia del mandato de Dios. Y más adelante, ¿verdad?, dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí vemos claramente cómo Satanás persuade la mente de Eva y logra impactar en ella su razón y su emoción. Le empieza a decir que lo que Dios le había dicho no era cierto, que lo que a Dios le había dicho era un engaño, que lo que realmente iba a pasar era que en el momento que ella comiera de ese árbol iba a tener ciertas características o iba a acontecer algo más en su vida en el aspecto de conocimiento, en el aspecto de ser como Dios, sabiendo todas las cosas. Y, hermanos, ¿verdad?, usted sabe el relato bíblico, dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. Y el versículo 6 nos da una clara nos da a entender, la Biblia nos enseña cómo, ¿verdad?, Satanás siembra y provoca el propósito en Eva, en engañarla. Después, hermano, de que al árbol lo veía malo o prohibido, ahora dice, lo vio bueno.
dice el versículo 6, dice que era bueno para comer. Cambió su perspectiva, cambió su emoción, cambió su manera de ver las cosas. Después de que dijo, no, eso no está mal, ahora dijo, no, es bueno. Eso es bueno para mí. Dice más adelante, de lo prohibido a lo placentero. Y dice en el versículo, y que era agradable a los ojos. Le pareció algo bueno, algo agradable, algo que le llamó la atención, algo que cautivó su mirada y sus pensamientos y sus emociones. Y dice que también que cambió de ser algo satisfecho a algo deseable. Dice el versículo 6, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué queremos decir de satisfecho a deseable? Pues que en algún momento Adán y Eva estaban conscientes de la ordenanza de Dios y para ellos era suficiente. No había más. Para ellos era importante obedecer a Dios. Pero en el momento en que Satanás opera en el corazón de Eva, en la mente de Eva, dice entonces que ya no es satisfecho, ella no le producía totalmente lo que Dios le decía, sino que ahora había algo más que podía alcanzar, algo más que podía comprender, algo más que tenía que desear. Y ahí, hermano, vemos cómo las emociones se empiezan a desordenar a causa de la desobediencia de una ordenanza de Dios. Y hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias, verdad? En el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza, uno de los efectos de la emoción, tuvieron vergüenza y entonces empezaron a coser hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Y entonces, hermano, de pasar de una tranquilidad, de pasar de una comunión directa con Dios, de escuchar su voz audible, de poder caminar con Él y entender las enseñanzas que Dios les había dicho y el plan que Dios había puesto en el corazón de Adán y Eva, ahora cambia todo. Porque dice más adelante en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Después de que tenían una comunión con Dios, ahora, hermanos, tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron vergüenza ante Dios y se escondieron de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Después, hermano, de que Adán tenía esa libertad y esa tranquilidad de comunión con Dios, ahora dice que cuando Dios lo llamó, tuvo miedo, tuvo vergüenza. ¿Por qué? Porque él había reconocido que estaba desnudo, había pecado contra Dios y eso había afectado todas sus emociones, al grado de que ya no iba a poder convivir con Dios, al grado de que no se podía presentar bien delante de Dios porque tenía miedo, porque sabía que había desobedecido el mandamiento que Dios le había dado. Y no solamente ahí, hermano, usted sabe perfectamente el relato, cómo, ¿verdad?, las consecuencias del pecado han traído al hombre en completa decadencia hasta el día de hoy, incluyendo sus emociones y sus razonamientos. Bien, hermano, bien Jesucristo dijo, ¿verdad? Más adelante, bien Dios Jesucristo nos dijo y nos enseñó qué tan importante es cómo las emociones afectan al hombre y cómo da a demostrar qué es el hombre. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Jesucristo lo afirma. Vamos, hermano, a Mateo capítulo 15. Evangelio según Mateo capítulo 15. Versículos del 10 al 11 y versículos del 18 al 20. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículos del 10 y 11. Gloria a Dios. Y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Y por qué Jesucristo dijo estas palabras? Muy bien, porque en el contexto vemos que los fariseos le estaban diciendo a Jesús cómo era posible que no regañara a sus apóstoles que estaban comiendo con las manos sucias. A lo cual, ¿verdad?, Jesucristo los reprende y cuando habla a la gente le dice que no es lo que entra a la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca del hombre, eso contamina. Y en el versículo 18 al 20, Jesucristo, hablando a los discípulos, les hace entender
¿Qué era lo que quería dar con esa instrucción o eso que había él expresado? Dice el versículo 18, pero lo que sale de la boca, dice el versículo 17, mis hermanos, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesucristo nos da a entender que de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, es como nosotros pecamos contra Dios, fallamos a Dios, y es así. Las emociones de la gente sin Cristo provocan que pecan y hacen pecar contra Dios. Pecan contra Dios el hecho de que ellos actúen y dejen salir sus emociones sin el control de Dios. Le voy a poner un ejemplo bien claro, hermano, y usted seguramente ya lo ha visto. Hay gente que le emociona que su equipo de fútbol sea campeón, que gane títulos. Y usted ve, ¿verdad?, cómo la gente se emociona, se pinta, grita, hace algarabía y hace un sinfín de situaciones. Pero, hermano, ¿cuál es el fin de muchas veces ese tipo de emociones desbordadas de la gente? Tragedia, peleas, insultos, hasta gente lastimada. Y, hermano, aunque la sociedad ha dicho que hay que evitar ese tipo de actitudes, pues son manifestaciones de cómo el hombre sin Cristo, sin un control de sus emociones, puede provocar entre ellos aflicciones, entre ellos disputas, peleas y sobre todo ofendiendo a Dios. Esa es la realidad. Y, hermano, ¿verdad? Regresando a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, es la conclusión de la vida del hombre sin que Dios dirija sus pensamientos y sus emociones. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ese es el fin, de que las emociones no sujetas a Cristo provocan que estemos airados contra Dios, que pequemos contra Dios, y que nuestro pensamiento en el corazón, como dice aquí, sea de continuo solamente para el mal. Sin duda, el pecado desordena las emociones del hombre para lo malo. Qué triste, hermano. Qué triste saber que aún, ¿verdad?, el pecado ha arruinado esas emociones que Dios ha puesto en nuestra vida para poder, hermano, a través de ellas expresar nuestros sentimientos. Dolor, tristeza, alegría, felicidad, temor, miedo. Y, hermano, cosas que realmente en el hombre ahí están. En todos los salmos, en el libro de los salmos, podemos ver claramente cómo David y otros salmistas expresaban en ellos todos los sentimientos humanos, todas las emociones humanas, como ya lo hemos comentado, pero todas ellas al final siempre dirigidas a Dios. Siempre dirigidas a Dios para que los ayudara en los momentos de tristeza, en los momentos de aflicción, o también para glorificar al Señor a través de la alabanza, dando gracias a Dios por todo ello. Sí. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Quise hacer énfasis haciendo claro y entendiendo que el hombre no puede hacer a un lado las emociones, que tenemos que enterrar nuestras emociones. No. La Biblia nos enseña que el pecado ha desordenado nuestras emociones, pero como vamos a ver en lo siguiente que queremos mencionar, el mismo Dios puede ayudarnos a sujetar nuestras emociones. Y ese es el punto que queremos decir, hermano. El Espíritu Santo puede sujetar nuestras emociones. Vámonos a Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, un texto también conocido. Seguramente más de algunos de nosotros, hermanos, hemos escuchado predicaciones acerca de esta porción de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí lo que queremos mencionar, hermanos, es que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Gálatas, le dice que la única manera que nosotros podemos retener o sujetar los deseos de la carne, que van comúnmente guiados por las emociones, o en este caso el dominio propio, solamente puede ser, hermano, teniendo y andando en el Espíritu. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermano, entendemos claramente que nuestras emociones desordenadas por el pecado muchas veces chocan contra los deseos del Espíritu de Dios, que Él nos manda y nos insta a seguir y a caminar conforme la palabra del Señor nos dirige. Entonces, la enseñanza que Pablo nos da es que nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que andar también por el Espíritu, sujetando así nuestros deseos de la carne. Como Cristo lo mencionó en lo más adelante que hemos dicho, que salían de nuestro corazón. Más adelante, ¿verdad? En el versículo, gloria al Señor, dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando usted y yo estamos regidos por el Espíritu Santo de Dios, muy seguramente podemos vencer esas satisfacciones que no provienen de Dios y que resultan de nuestras emociones desordenadas. Pero solamente el Espíritu de Dios, Él nos puede corregir y nos puede instruir para que usted y yo podamos dirigir nuestras emociones para agradar a Dios. Para que nuestras emociones sean dirigidas al servir a Dios. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si se da usted cuenta, mis hermanos, este tipo de actitudes o este tipo de comportamientos, obras de la carne, como lo dice el apóstol Pablo, son el resultado de las emociones desordenadas. Cuando de verdad nuestra mente, nuestro corazón son cautivos a las cosas que el mundo ofrece, muy probablemente usted y yo podemos caer en adulterio, podemos caer en la fornicación, podemos caer en la lascivia, podemos caer en enemistades, en pleitos, en celos. Todo ello es por medio de las emociones desordenadas. ¿Cuántas veces, verdad, hemos visto a parejas, matrimonios peleando por situaciones de celos? Que a veces a lo mejor no son infundados, pero por las emociones no controladas o dejadas fluir por nuestra vida carnal, dan entrepie a pleitos e iras. Inclusive ha llegado a haber problemas y pleitos que han dado la muerte de la pareja, de la persona, que por el celo, ¿verdad? El hombre sin misericordia mata a su esposa, mata a su pareja y por lo tanto, hermano, cae en el homicidio. Son las obras de la carne, son las manifestaciones de un corazón y de una mente no sujeta al Espíritu de Dios. Pero Pablo dice más adelante, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Y también, hermano, el amor, el gozo, la paz y la paciencia son manifestaciones de las emociones también, pero son emociones dirigidas, sujetas al Espíritu de Dios,
para honrar a Cristo en nuestra vida. Esa es la diferencia. Mientras la gente sin Cristo o nuestras emociones son desviadas por nuestra carne, ahora los que hemos creído en Jesucristo y somos guiados por el Espíritu de Dios, como lo dice Pablo, somos dirigidas nuestras emociones hacia Dios, controladas por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Yo creo que usted y yo, cuando hemos creído en Jesucristo, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, hemos decidido obedecer a nuestro Dios. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido obedecerle en su palabra y en sus mandamientos. Y la única manera de que eso se logre es que el Espíritu de Dios, que ha prometido a todos aquellos que creen, more en nuestro corazón y habite en nuestro ser, y Él dirija nuestras emociones. Y el medio por el cual nosotros podemos entender la voluntad de Dios y ser dirigidos por Cristo es a través de la palabra de Dios. Quiero tomar dos ejemplos de lo que estamos diciendo, de hombres bíblicamente hablando, que antes de Cristo estaban dirigidos por sus emociones sin el Señor, y también fue dolor y fracaso, pero después, ¿verdad?, de que Dios tocó su vida y que el Espíritu Santo moró en su corazón, fueron hombres usados por Dios, y que hubo un cambio radical en sus emociones y en sus mentes y en sus acciones. Pero todo fue obra de Dios en sus corazones. El primer ejemplo, hermano, y usted lo conoce perfectamente, vamos a hablar de Pedro. Gloria al Señor. Vamos a Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Gloria al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Y verdad, la lectura bíblica nos habla acerca de la negación, que cuando Cristo le habla a Pedro y le dice que lo va a negar, dice el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Verdad? Pedro, un ejemplo de Pedro, un hombre arrebatado, un hombre decidido, tal vez humanamente hablando, le dice al Señor: yo estoy dispuesto a seguirte contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y Jesús de verdad le dice: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y hermano, usted sabe el relato bíblico, cómo así fue. Vamos ahora a Mateo 26. Y verdad, yo escogí esta porción del Evangelio de Mateo porque es más explícito cómo Pedro niega a Jesús. Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75. Gloria al Señor. Mateo 26, del 69 al 75. Dice la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Primero, ¿verdad?, Pedro dice: no lo conozco. Luego dice que con juramento dice: no lo conozco, yo no sé de quién hablas. Y dice el versículo 73, un poco después, acercándose que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. La palabra de Dios se cumplió en Pedro. Pedro negó a su Señor. Después de que horas antes le había dicho: yo te voy a seguir hasta la muerte, ahora su emoción, lo que él había habido en su corazón, cambió, porque tuvo miedo de que también lo agarraran, miedo de que también lo crucificaran. Y en ese momento, cuando lo estaban diciendo: tú conoces a Cristo, tú eres de Jesús, él dice que al final, maldiciendo, lo negó. Y vea usted el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El efecto de las emociones cuando no están sujetas a Dios. Aunque Pedro había convivido con el Señor, todavía no había recibido el poder del Espíritu Santo.
y por lo tal sus acciones no eran sujetas a Dios, a tal grado, ¿verdad?, de que dice, negó a Jesús y la consecuencia fue que él lloró amargamente por esa situación. Pero ahora, hermanos, veamos al nuevo Pedro. Y en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, usted conoce la porción de la palabra de Dios. Dice, ¿verdad?, que después de que Jesús ascendió, dice que no salían de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre, la cual él enviaría. Y dice el capítulo 2, versículo 1 y 2, que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa del Espíritu Santo había llegado a los apóstoles y a los que estaban allí reunidos, y verdad, más adelante el apóstol Pedro empieza a dar su discurso de acerca de lo que estaban diciendo, que estaban burlando, que tal vez estaban ebrios, y Pedro, verdad, con valor, con el poder del Espíritu Santo, les predica de Cristo, les habla de que ellos habían matado al ungido, al Mesías. Y cuando va terminando, verdad, su predicación, dice el versículo 37 de Hechos 2, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. Un Pedro totalmente distinto. Ahora lleno del poder de Dios, hablaba con denuedo el Evangelio de Cristo. Después de temer, después de esconderse, después de llorar, ahora el Espíritu de Dios había controlado su emoción y con su sabiduría de Dios predicaba el Evangelio de Cristo. Y lo más precioso es que dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor estaba siendo glorificado en la vida de un hombre que antes había sufrido sin Cristo, pero que ahora había sido renovado por el Espíritu de Dios y había sido usado para la gloria de Dios. Ese mismo Espíritu Santo es el que habita usted y en mí, y que de alguna manera nos va a ayudar también a tener valor para poder predicar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y tener los frutos del Espíritu como leíamos. Y hermanos, ¿verdad? Otro ejemplo es Pablo. Pablo, un hombre, ¿verdad?, que había sido perseguidor de la iglesia, que había, ¿verdad?, sido celoso de las Escrituras, pero que no había tenido una experiencia con Dios y con Cristo. Él mismo testificaba que había perseguido a la iglesia hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar, y después de que él era un hombre celoso de las Escrituras, pero totalmente apartado de Dios, siendo un religioso, ahora él se había vuelto un cristiano que predicaba la palabra de Dios, porque Dios había cambiado su razón y su emoción y lo había hecho un hombre valiente, un hombre que predicara el Evangelio, que cuando empezaba su ministerio, algunos cristianos todavía le tenían miedo porque sabían que era un hombre perseguidor y que decían, tenemos miedo de acercarnos a él porque él trae incluso poder de otros lados para arrastrarnos a Jerusalén y encarcelarnos. Pero Pablo le daba testimonio de que Cristo había cambiado su vida, el Espíritu Santo había transformado su ser y ahora él era otra persona distinta. Rápidamente, hermanos, solamente queremos leer muy brevemente Hechos 26, versículo 4 y 5. Y ahí, ¿verdad?, en Hechos 26 vemos cómo, ¿verdad?, Pablo habla ante su defensa. Y él da testimonio de cómo él era antes, gloria al Señor. Hechos 26, 4, 5, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Mi vida pues, desde mi juventud, a la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
dice la palabra del Señor. Ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona cómo era su vida antigua. A pesar de que era un hombre fariseo que vivía conforme a la rigurosa secta de su religión, no servía a Dios. Y dice más adelante, gloria al Señor, en el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, ¿verdad?, testifica cómo en su emoción por querer ser seguidor de la secta de los fariseos arrastraba y encarcelaba a los cristianos. Pero, ¿verdad?, yo le invito a que en casa lea del versículo 12 al versículo 18, y él habla acerca de cómo fue su cambio y su vida en Cristo, y cómo entonces, dice, empezó a obedecer a Cristo. Amén. Ahí, hermano, vemos cómo Pablo cambia su manera de ser y es transformado por Dios, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Rápidamente, solamente quiero leer, gloria al Señor, en el Hechos 9, 17 al 22, ahí tenemos la referencia a cómo, ¿verdad?, el Señor sana la ceguera de Pablo y lo bautiza con el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dice, ¿verdad?, 17 al 22 de Hechos 9, Amén. dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Un cambio total en la vida del apóstol Pablo. Y así como por este ejemplo hay muchos más, hermanos, pero solamente queremos resaltar que el Espíritu Santo puede ayudarnos a cambiar nuestra vida para servir a Dios sujetando nuestras emociones. Gloria al Señor. Y ya por último, hermanos, rápidamente quisiera hablar solamente de los beneficios que tenemos cuando dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestras emociones. Primero, hermano, queremos decir que uno de los beneficios es que Dios nos ayuda para que tengamos una conducta de amor. Vámonos rápidamente a Colosenses. Gloria al Señor. Colosenses. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorificamos al Señor, hermano? Amén. Gloria al Señor. Colosenses 3, 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 13. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gloria a Dios. Solamente el Espíritu de Dios nos ayudará a que usted y yo tengamos una conducta de amor. Dice que lo que nos une es el amor de Cristo, que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, y que eso nos va a ayudar a soportándonos, exhortándonos unos a otros, a que si alguno tuviera uno queja contra otro, perdonándonos, como lo enseña la palabra, que podemos, hermano, tener la paz de Dios en nuestros corazones, y que la palabra de Cristo que abunda en nuestro corazón nos ayudará a animarnos unos a otros, y sobre todo, hermano, podemos alabar a Dios con cánticos y himnos espirituales. Y leyendo esta porción, hermano,
Yo recuerdo que antes de que conociéramos al Señor, nuestras emociones estaban dirigidas al desamor, a la tristeza, a la decepción, a la angustia, y todo eso se manifestaba encantándole al mundo cuantas cosas. Pero ahora que Cristo ha morado en nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestros sentimientos, nuestra razón, nuestras emociones siempre van dirigidas para glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús. Esa es la obra preciosa, la conducta de amor que Dios nos dirige. También, hermano, podemos tener un crecimiento espiritual. El que el Espíritu Santo dirija nuestras emociones y nuestras razones nos ayuda a que crezcamos espiritualmente. Más atrás, hermano, ahí en Colosenses 1:9 dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios, pero todo era por la obra del Espíritu Santo en su vida. El que Dios dirija nuestra mente y nuestras emociones y nuestra razón nos ayuda a crecer espiritualmente. También, hermanos, el que el Espíritu de Dios dirija nuestras emociones nos ayuda a depender de Dios, a que nuestra vida sea completa y absolutamente dependiendo de Él. Filipenses 4, hermanos, Filipenses 4, el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay una gran lección en estos versículos. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Para Pablo, el crecimiento espiritual, el depender de Dios en su vida, le ayudaba a que no importaba las circunstancias que viviera económicamente, él dependía completamente de Dios. Por eso, Filipenses 4:13, que muchos cristianos no sabemos de memoria, Pablo afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una gran verdad, una manifestación de cómo Cristo dirigía la vida de Pablo, gloria al Señor. Y dice el versículo 19 y 20, mis hermanos: pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Pablo, ¿verdad? Al final de su vida era siempre el glorificar a Dios. Lo habíamos platicado hace unos días y hoy confirmamos que Dios dirigía la mente de Pablo a tal grado que él dependía completamente de Dios y sus emociones eran dirigidas hacia Dios. Y lo último, hermano, hablamos de una madurez espiritual. Y hablando de madurez espiritual, hermano, no queremos decir solamente de hermanos que tal vez tengan mucho tiempo en la iglesia y que conozcan muchos años del Evangelio, sino que el hecho de que Dios dirija nuestra mente y nuestro corazón y todo ello nos ayuda a que cada día crezcamos espiritualmente y maduremos en el ámbito espiritual. Y ejemplo, hermano, de lo que queremos decir acerca de todo esto lo encontramos en Job. Job, hermano, como usted sabe, el relato bíblico, fue un hombre que sufrió mucho, que perdió todo. Perdió su vida, perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su salud. Pero, hermano, él siempre confió en el Señor, no hubo un reproche para Dios. Ahí hablamos de un control emocional tremendo de parte de Dios en la vida de Job. Job nunca le dijo a Dios por qué de su situación. Él solamente confiaba en Dios. Y cuando leemos en el último capítulo del libro de Job, vemos cómo Dios, ¿verdad?, le restituye a Job todo lo que tenía. Su ganado, sus vacas, sus ovejas, todo lo que había perdido, ¿verdad? Dios se lo había recompensado al doble. Incluso dice la Biblia que le habían nacido 3 hijas y que no había hijas tan hermosas como las de Job. Y en el último versículo, ¿verdad?, dice el versículo 17 de Job 42, y murió Job lleno, viejo y lleno de días. Podemos decir que Job terminó su vida
lleno de las bendiciones de Dios. Y tal vez usted dirá, ¿qué bendición de Job? Pero para Job, tal vez esto fue secundario. Job aprendió algo muy importante, y es a lo que yo me refiero con la madurez espiritual. Dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo 42, permita leérselo, versículos del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Para Job, la bendición más importante no fue haber recuperado sus bienes materiales, ni haber muerto lleno de días. Para Job fue haber conocido más a Dios. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso hablamos de una madurez espiritual y de entender que las emociones que tenía Job no dependían de las circunstancias, solamente estaban concretadas en el Dios Altísimo y Todopoderoso. Qué precioso, hermano, es saber que el hecho de que usted y yo pidamos a Dios que nos dirija en nuestras emociones, nos ayudará a una conducta de amor que Dios nos demanda de nuestra vida, un crecimiento espiritual que es necesario en nuestra vida, una dependencia total de Dios para poder atravesar las tribulaciones como la que estamos pasando ahora, y sobre todo una madurez espiritual, confiar plenamente en el Señor y así estar esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Antes, hermano, ya de por terminar y verdad darle lugar a nuestro hermano, ¿verdad? Le deseo que él dé gracias por la palabra. Yo, verdad, quisiera leer un texto que, bueno, mis hermanos que nos están viendo de Príncipe saben que es lo personal el que más me gusta y que cada vez que tenemos la oportunidad lo leemos, y se lo quiero compartir, hermanos que nos escuchan. Hebreos 4, gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Y con esto, hermano, queremos concluir. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí claramente la Biblia dice que Jesucristo tuvo las mismas emociones que usted y yo. La diferencia es que Jesucristo fue un Dios y no hubo pecado en él. Y por lo cual, como él sintió las mismas emociones que siento yo, él se compadece de mí. Él tiene compasión de mí, él me entiende. Él entiende cuando yo me siento triste, cuando yo me siento solo, cuando yo me siento desanimado, cuando yo me siento gozoso, cuando yo me siento contento, cuando estoy tranquilo, cuando estoy preocupado. Todas esas emociones Cristo las entiende, porque Él pasó lo mismo que yo. Y el versículo 16 es una promesa, no solamente para mí, que lo he tomado personal, sino para todos ustedes, hermanos, y para aquel que me escucha que no tiene a Cristo. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayude a usted y a mí a siempre, ¿verdad?, tener nuestras emociones dirigidas hacia Dios. Damos lugar a nuestra hermana de deseo y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Demos gracias a Dios por la palabra, hermanos. Señor Isaías. Padre, gracias te damos en esta noche, nuestro Dios, nuestro Padre, en el nombre hermosísimo de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, por la palabra preciosa, Señor eterno. Te pedimos, te rogamos, Señor, la ayuda, la gracia, la bendición que viene de ti, amado Señor. Dice tu palabra, Señor eterno, que sigues completando, Señor. Señor, todavía operas en nosotros, Señor. Rogamos la ayuda, la bendición, la fortaleza que viene de ti. Oh Dios, como dice tu palabra, nos perfecciones, nos afirmes y nos establezcas, oh Dios, todavía más para el día de Jesucristo, nuestro muy amado Señor. Te damos cuantas gracias, bendito Señor. Ayúdanos, oh Dios, enséñanos, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, y que la palabra, como hemos escuchado, Señor, y que la palabra y que tu Santo Espíritu, Señor eterno,
operen en nosotros, hagan obra interior, Señor, y seamos fortalecidos, bendito Dios, en tu palabra, en tu nombre, mediante la obra eficacísima de tu Santo Espíritu, y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre, nuestro Dios, nuestro buen Padre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por estos momentos de reflexión, de meditación en tu hermosísima palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, antes de dar gracias a Dios, pues, amén. Amén, aleluya. Bueno, un momentito, pues, hermano, ¿verdad? Bueno, dice aquí, hermano, ¿verdad? Sí. Amén. Dice aquí, dice Eulogio Ponce, que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Saludos a mis hermanos. Eunice Hernández, Dios les bendiga. José Luis Pérez Guzmán, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito es Dios. Rocío Carro, amén, gloria a nuestro Dios. Guillermo Báez Herrera, Dios les bendiga. Saludos a la hermana Iné y familia. Bonita alabanza. María Acopa, amén, santo es Dios. Rosita Tapia, gloria a Dios, qué bonita alabanza a nuestro Dios, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Luis Mario Cabrera, Dios bendiga a mis hermanas por ese hermoso talento en los instrumentos. Es lindo ver cómo tocan y cantan. Saludos desde Nueva York, condado El Bronx. Gloria a Dios, gloria a Dios. Soy Hipólito Luis Cabrera Ortiz. Juan Andrade, Dios les bendiga. René Martínez, Dios les bendiga, hermanos. Saludos a la familia Calvario Martínez. Samuel Carranza, que Dios bendiga a la familia Muñoz Cuautle. Nata Pérez, amén. René Martínez, saludos a la familia Méndez Pérez, que Dios les bendiga y guarde donde quiera que ellos estén. Jackie Urrutia, Dios le bendiga, hermano Joel, que Dios le siga ayudando y fortaleciendo. Saludos a mi hermana Edith, la quiero en el amor de Cristo. Que Dios bendiga a su familia y también dice, Dios bendiga a la familia Muñoz Cuautle. Que el Señor los siga bendiciendo. Jessie Liz Roca, saludos a la familia Carranza Calvario. Que Dios les bendiga y los siga usando para su servicio, de parte de la hermana Irene Rosario. Abigail Vázquez, Dios le bendiga, hermano. Amén. Bueno, son todas, hermana, todos los saludos. Agradecemos, hermanos, agradecemos en el nombre del Señor. Y bueno, aquí hay una petición, hermanos, pues dice aquí, oración por Junior que está hospitalizado. Amén. Es una petición. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues hacemos esta oración por Junior, hermanos, que a donde se encuentre, de donde es, pues no sabemos, pero el Señor sí sabe, y el beneficio de la oración, ¿verdad?, puede llegar hasta donde Él se encuentra. Bueno, dice aquí, Carmina MP, gloria a Dios, Él es nuestra fortaleza. Amén. René Martínez lo está viendo. Calvin Klein, pido oración por el Junior, que está enfermo, que se encuentra hospitalizado. Lola Vázquez, Dios les bendiga, hermanos. Verónica Coyot Cuaya, Dios les bendiga. Por favor, ayúdenme a hablar por mi amiga Lorena, que sufre de parálisis debido a una cirugía. Bueno, si estoy leyendo bien, perdón. A una cirugía. Dios le dé victoria y pronta recuperación. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias y saludos a todos en el amor de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, esto debe ir más, perdón. Amén. Bien, bueno, creo que son todos, ¿verdad? Amén. Bien, pues oramos, hermano, ¿verdad? Por la petición de nuestra hermana Verónica Coyot y por Junior, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Pues oramos, hermanos, damos gracias al Señor. Y en esta oración pues también somos despedidos en el nombre del Señor. Y bueno, ya nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad?, Príncipe de Paz, por indicación de nuestro hermano Joanny Limón, hermanos, pues mañana a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, nuestro hermano estará impartiendo la Santa Cena. ¿Sí, hermanos? Sí. O nuestros hermanos, ¿verdad?, que son los encargados de ministrar la gloria del Señor. Oramos, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga. Padre bueno y misericordioso, te damos cuantas gracias, Señor eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo.
Señor eterno, en esta oportunidad te pedimos, oh Dios, por la amiga, Señor, de nuestra hermana, Señor, por esa complicación, Señor, por esa cirugía, por esa operación, Señor mi Dios, en el nombre precioso de Cristo te rogamos misericordia, Señor, que manifiestes tu gran poder, Señor, en esta joven, Señor, por nuestra hermana, Padre mío, y que tu nombre sea glorificado y que el testimonio glorioso, Señor, de tu gran bondad, de tu grande misericordia, Señor, sea manifiesto, oh Dios, en el nombre preciosísimo de Cristo, nuestro muy amado Señor, y nuestro Salvador maravilloso. Gracias, Señor, así te damos, así también te pedimos por Junior, Señor del cielo, que está enfermo, Señor, a donde Él está, quien quiera que sea, donde Él se encuentre, Señor, te rogamos misericordia por Él, bendito Dios, y que Él mismo sea testigo, Señor, de tu bondad, de tu poder, de tu gran misericordia para con Él, para honra y gloria de tu hermoso, tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este servicio, por esta tradición, Señor, rogándote como siempre, oh Dios, que bendigas este canal. Yo soy Iglesia Éfeso, a nuestros hermanos que están trabajando, bendito Dios, en el nombre de Cristo, por nuestra hermana Edith, por nuestro hermano Joel, Señor, en estos días estuvieron glorificando tu nombre a través de la alabanza, a través de la lectura de tu gloriosa palabra, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo. Y así te damos muchas gracias por todo, nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, desde ahora y siempre. Amén y amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión de su Santo Espíritu, sea con el pueblo de nuestro Dios, desde ahora y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gozosos en la esperanza, subidos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Joan de Limón, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, a nuestro hermano Adalberto, pastor general de la Iglesia Éfeso, y con todas sus obras. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Amén.